Bien, voy a pasar a explicar el uso de esta tabla, donde vamos a seleccionar las grúas, las características que va a tener las grúas de acuerdo a sus capacidades en las tablas de carga. Esta hoja de cálculo tiene tres secciones. Una es las características de la carga, las características de la maniobra y la tercera es la distribución de la carga por grúa en porcentaje. Tenemos la carga que es, en este caso vamos a analizar esta carga que es la tapa de descarga de un molino de bolas. Ahí podemos apreciar el centro de gravedad, las medidas de las orejas desde las cuales se van a conectar las grúas, los cables de las grúas, correcto. Acá tenemos una oreja y aquí tenemos esta oreja. Tenemos como primera parte de la hoja de cálculo, entonces escogemos un elemento, vamos a borrar todos los datos, correcto. Aplicamos borrar y automáticamente se borran todos los datos. Bien, entonces escogemos una forma de la carga que se parezca, que asemeje a la que nos están presentando como alternativa, ¿no? En este caso es una tapa. Escogemos la forma hemisférica, ahí está. Los dos puntos que ya acabamos de ver, donde se van a conectar la grúa 1 y la grúa 2, fuerza 1 y fuerza 2 vendrían a ser las grúas. La masa, en este caso, esta carga, de acuerdo a la información que tengo por acá, en esta hoja que ustedes ven aquí, se puede ver en el ejemplo, estamos en el ejemplo número 5. Vamos al ejemplo número 5, aquí está justo la figura que vimos, ¿de acuerdo? Y el peso es 59.000 kilos, o sea 59 toneladas. Entonces nos vamos a la hoja de cálculo y ponemos en este punto, vamos a ponerlo, esta es la hoja que estamos viendo, ya está en blanco, ponemos 59 toneladas. ¿De acuerdo? Aquí en este punto, en este campo hay que poner 59. Todos los campos que están de color blanco son los únicos que vamos a completar. Los que están de color plomo no se pueden tocar porque son formulados, de acuerdo, llevan fórmulas. Entonces los únicos datos donde vamos a ingresar la escritura va a ser en los campos de color blanco. Entonces tenemos ya las características de la carga, de acuerdo, de la tapa, con las dos grúas que se va a hacer la maniobra en tandem. El tipo de maniobra entonces sería una maniobra en tandem de verticalización de carga en tandem lift. Aquí tienes cuatro opciones para escoger. Voy a hacerlo un poquito más grande para que se vea. Tenemos la opción en primer lugar para hacerlo con una sola grúa. Si yo escojo una sola grúa, automáticamente acá se pone una grúa nada más. En este caso tenemos la verticalización en tandem. Y saque y traslado también con una grúa va a seguir en 1. Pero cuando escojo las dos siguientes opciones, ya se convierte en 2, ¿no? En dos grúas. Ahora bien, si se trata de más de 2 grúas, pues naturalmente lo que tengo que hacer es partir la carga en varias secciones y poder completar el izaje de 2 en 2 y automáticamente voy a tener también los porcentajes de utilización. Bien, en este campo de aquí, vamos a hacerlo un poco más pequeño, en este campo de aquí voy a colocar de 0 grados hasta 90 grados, miren cómo va girando la figura, ¿de acuerdo? Va a verticalizarse la carga. Empezamos en 0 grados entonces el giro, ponemos el 0, escogemos las grúas que van a intervenir en la maniobra, si son de tipo telescópica, de celosía, articulada o tipo puente. Vamos a escoger en este caso, esta maniobra se hizo con una grúa telescópica, una Terex, y el punto, la grúa 2 fue un puente grúa, ¿de acuerdo? Un puente grúa, bien. Ahora, estos puntos X1 y X2 que ustedes ven aquí, y Y1 y Y2, son los puntos de distancia desde el punto de conexión de la grúa hacia el centro de gravedad de la carga. Este punto X1 vendría a ser la distancia horizontal y el Y1 vendría a ser la distancia vertical. Lo propio para la grúa 2, X2 distancia horizontal y Y2 distancia vertical.
Si nosotros vemos a detalle esta figura, podemos apreciar que la fuerza 1, que va a estar aquí, en este, por donde se ve el mouse, esta fuerza 1 definitivamente va a estar un poquito más arriba que la oreja 2. Se puede ver que la oreja de la grúa número 2 pasa justo por el centro de gravedad. Sin embargo, la otra está un poquito más arriba. ¿Cuánto más arriba? 257 milímetros. 257 milímetros. Esta distancia que ustedes ven aquí de la oreja hacia el nivel de la tapa es 376, pero está pasando justo por el centro de gravedad. Por lo tanto, en este lugar el Y2 va a ser 0 y aquí sí va a haber una diferencia hacia el centro de gravedad que va a ser de 257 milímetros. Respecto al X1 y X2, aquí tenemos el X2 que es 3471 milímetros, que convertido a metros son 3.471. Entonces esta otra distancia la podemos determinar simplemente restando toda esta distancia de oreja a oreja menos esta distancia horizontal de la fuerza 2 o la grúa 2 hacia el centro de gravedad. Entonces aquí vamos a tener 2 puntos y tanto, que justamente es el valor que vamos a colocar acá, ¿no? Entonces tenemos el Y1 como 257 milímetros, que vendría a ser 0.257 metros, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el X1 sería 6.335 menos lo que tendríamos aquí, ¿no es cierto? Menos lo que tendríamos aquí, que vendría a ser 3.471, ¿no? 3.471 metros. Y ahí ustedes van a ver, automáticamente sale la diferencia, ¿no? El Y2 dijimos entonces que es 0 porque pasa por el centro de gravedad. Y miren cómo la tabla automáticamente me calcula para 0 grados de giro cuánto va a cargar la grúa 1 y cuánto va a cargar la grúa 2. ¿De acuerdo? Entonces si yo lo sigo girando, vamos a suponer que le giro hasta 30 grados, me va a seguir dando el valor por cada grúa, ¿no? Ahí está. Y así. Hasta 90 van a poder ver cómo la grúa 2 se queda con toda la carga, los 59 toneladas, y la grúa 1 ya se queda en 0. ¿Ok? Entonces dejémoslo por lo pronto en 0. Este peso de los aparejos nace de justamente los puntos de aquí. La grúa 1 vendría a ser entonces la grúa de cola, porque es la grúa que al final se va a quedar sin carga, y la grúa 2 vendría a ser la grúa principal, en este caso la grúa puente, ¿no? Entonces la grúa de cola, de acuerdo a la información que se proporcionó en esta maniobra, tenemos aquí los aparejos que se van a utilizar. Se usa un cable de acero tipo triflex, unas grilletes de 2,5 pulgadas, acá está su peso por unidad y la cantidad que se va a usar y el peso total de los aparejos. A estos peso total de aparejos, que es 380 kilos, se le va a agregar el peso de los componentes de la grúa, llámese el bloque de izaje principal, el bloque auxiliar o gancho auxiliar y también los cables. En total suman 1189. Esos pesos entre aparejos y componentes de la grúa dan un total de 1569 kilos, y eso es lo que nosotros podemos apreciar en el punto de aquí, 1.569 toneladas, que nace de esta hoja de cálculo llamada grúa 1, que es donde va a ir los valores de la carga que está teniendo, digamos, como adicional al peso de la carga en sí, en este caso la tapa de descarga. Para la grúa 2 tenemos un total en aparejos de 994 kilos, tenemos aquí cables de 2,5, grilletes y también un tecle. Estos 994 kilos los sumo a los componentes del puente grúa y son 810 kilos. Este total, 994 más 810, me da un total de 1804 kilos, que es lo que justamente aparece aquí. ¿De acuerdo? Entonces esto ya está jalando de esta, o sea, ustedes simplemente con llenar esta hoja, los aparejos y los componentes de la grúa, automáticamente les va a jalar hacia esta tabla de aquí como dato ya consolidado, ¿no? Que se va a sumar al peso en sí de la carga que están ustedes por levantar. Entonces, una vez que tenemos ya esos datos definidos en estas hojas, llámese hoja de datos de izaje de la grúa de cola y hoja de datos de izaje de la grúa principal, que es la que se queda con el peso total,
ya tenemos toda la carga que que va a levantar cada grúa, ¿no? Por cada una de las verticales. En todo momento vamos a tener ese valor ya definido. Ahora, los radios, decíamos que la grúa 1 se iba a realizar con una grúa Terex. Aquí está la grúa, las características de la grúa. Es una grúa Terex de modelo RT190. Ahí se puede ver, ¿de acuerdo? Modelo Terex. En esta parte se agregan todas sus características de la grúa, ¿sí? Todas sus características, la longitud de pluma que se va a desplegar, la distancia entre las gatas u orugas, ¿no? El número de líneas, etcétera. Son datos básicamente complementarios, ¿no? La capacidad por cada línea, etcétera. Ahora, yo tengo aquí la tabla entonces, y más o menos de acuerdo a lo que yo puedo ver aquí, necesito una grúa, ¿no? En este caso la RT190, que cargue aproximadamente alrededor de 34 toneladas, ¿no? Sumando lo que es la carga y los aparejos, ¿no? Entonces nos vamos a la tabla de esta RT190. Esta tabla está en libras, ¿de acuerdo? Entonces, en función también al espacio que yo evalúe en mi maniobra, voy a determinar cuánto radio, ¿no es cierto? Voy a poder tener desde mi centro de gravedad de mi grúa hacia el centro de gravedad de la carga, ¿no? Entonces, en este caso se determinó que serían aproximadamente 20 pies, ¿de acuerdo? 20 pies que vienen a ser, aquí está la conversión, 6 metros con 10 centímetros. Y de pluma más o menos tendría que retirar unos 53.5 pies, que vendrían a ser 16 metros con 31 centímetros. Y en esos valores tengo una capacidad de carga para este tipo de grúa de 46 toneladas, que hablábamos aquí de casi 34, pues es un margen, digamos, aceptable, ¿no? Entonces vamos a ingresar los datos. Tenemos 6.1 de radio y tenemos una capacidad de 46 toneladas, ¿no? Vamos a ponerlo exacto, 46.136. Aquí hay que poner en toneladas, ¿ya? En toneladas. Entonces tenemos 46.133. Y miren cómo ya la tabla me da un porcentaje de 73% a 0 grados, ¿no? A 0 grados de la maniobra. Vamos a hacer lo propio con el puente grúa. Al ser un puente, este puente es un puente, de acuerdo a la información de la hoja, que tiene una capacidad, es un puente Konecranes, modelo, aquí está el modelo, y tiene una capacidad de 75 toneladas, aquí está la capacidad. Entonces ese dato simplemente lo ponemos aquí. Si hubiera sido una grúa telescópica la que se iba a usar en la fuerza 2, pues simplemente se ponía la tabla y íbamos jugando con los valores tanto de despliegue de pluma como de radio, ¿no? Para llegar a un nivel más o menos, en este caso, de también alrededor de 30 toneladas, ¿no? De carga. Al final íbamos a necesitar que esta grúa cargue todo, entonces necesitábamos una grúa con una capacidad mayor a 59 toneladas a un radio determinado, ¿no? ¿A qué radio? Bueno, en este caso, al ser un puente no se pone radio, es 0, ¿correcto? Y acá este puente tenía una capacidad de 75 toneladas, de acuerdo a la información que podemos ver en la hoja de datos de izaje. Aquí está, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos prácticamente toda la tabla completada. Aquí están los porcentajes máximos. Estos valores que ustedes ven aquí, donde está el mouse moviéndose en verde, son los valores máximos de porcentaje que va a cargar cada equipo de izaje, tanto la telescópica como el puente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la fórmula aquí? Escoger el mayor porcentaje de todos estos valores que están aquí. Y si ustedes ven, el mayor porcentaje va a ser al inicio, ¿no? Cuando está en 0 grados. Si yo sigo moviendo esto, miren lo que pasa. 90 grados. Se movió aquí, se puso en 0, pero sin embargo aquí al final van a ver que todavía esta grúa está con 3%. ¿Por qué? Porque es el peso solo de los aparejos, la grúa 1. Y la grúa 2 se quedó con todo el peso, que es 60.80, que viene a ser el peso de los 59 toneladas más el peso de sus aparejos, ¿no? Que suma 60.8. Y el peso total de toda la maniobra llegó a ser 62.37, incluido la carga más los aparejos de
de ambos equipos. Entonces aquí tenemos los porcentajes totales. Ahora, esta tabla está diseñada para, en caso de puente, llegar hasta 100% en color verde, porque los puentes están diseñados para cargar hasta el 100%. Pero miren solamente como ejemplo, si yo le pongo aquí telescópica, automáticamente se pone en 81 rojo. ¿Por qué? Porque una telescópica sí no está diseñada para trabajar al 100%, salvo situaciones muy puntuales, pero con controles distintos, ¿no? Entonces, esta tabla te va a ir alertando cuando estás entrando a una zona de maniobra crítica para lo que es el izaje. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la tabla que me va a permitir a mí, me va a facilitar todo lo que es el proceso de maniobras. Lo que está hacia el lado izquierdo básicamente, o derecho, perdón, básicamente es lo que se conoce como las cargas dinámicas. ¿Ya? Este es un tema más que todo de la velocidad. Acuérdense que los valores que nosotros tenemos aquí son cargas estáticas, es decir, se hacen cargas puntuales en el momento de que se inicia la maniobra, ¿no? Pero cuando hay ya movimiento de la grúa se agregan tensiones dinámicas. Entonces, por eso es que cuando nosotros superamos cierto valor entre 75 y 80% de capacidad de la grúa a determinado radio y pluma, pues ese 20% nos sirve como margen de seguridad. Sin embargo, también es importante calcular las tensiones dinámicas por cada grúa. Y lo que hace esta tablita del costado es simplemente calcular esas cargas dinámicas en porcentajes, ¿no? Tenemos el peso total de la masa, en realidad lo que estamos teniendo como dato es la masa, la gravedad, y al multiplicar ambos valores me da el peso en kilonewtons. Por cada grúa yo voy a tener una tensión estática y una tensión dinámica. Cuando miren, cuando está a 0 grados, la tensión estática para la grúa 1 es 0 porque no tiene nada peso. Para el puente sí va a seguir en 578, que es producto de la masa de 59 toneladas. Ahora, la tensión dinámica ya tiene en cuenta la velocidad con que cómo se mueve la grúa. Si nosotros nos movemos a 60 centímetros por segundo, que nace de calcular esa velocidad en un rango de tiempo de medio segundo, pues voy a tener una aceleración de 1.2, que son fórmulas, y la tensión va a ser 0 en este caso porque estamos, repito, con toda la carga en el puente. Vamos a cambiar acá un valor en el giro para que vean, vamos a ponerle 50 grados, y miren cómo ya aquí se completan, ¿no?, los valores. En este caso a 50 grados, la tensión en newtons va a ser 37 y en el puente va a ser 42.2 kilonewtons. Al final, las variaciones son de 12% y del 15% a esta velocidad de movimiento de digamos, los reenvíos de los cables, ¿no?, de cada una de las grúas. Si yo le bajo la velocidad a 40, miren cómo también baja la tensión. Entonces la tensión dinámica por cada grúa va a estar en función al movimiento, a la velocidad como yo me mueva con el equipo, ¿no? 20 sigue bajando más, ¿no? Acá no baja nada porque sigue en 60, pero si yo le bajo aquí también la velocidad, miren cómo baja, ¿no? Entonces lo normal es estar alrededor de 60 centímetros por segundo. Por eso es que justamente las grúas, cuando tú superas el 75, 80, hasta 85% de la capacidad, hay una tensión dinámica que puede llegar hasta el 15% si tu velocidad es de 60. Pero miren, si yo aumento la velocidad, puedo llegar hasta un 20% de tensión dinámica, de variación. Y ese es el margen de seguridad que nosotros debemos tener siempre en cuenta. Por eso que acá abajo hay una nota que dice: las cargas dinámicas pueden incrementar el peso hasta un 20%. ¿De acuerdo? Entonces es importante también la velocidad de movimiento. Y básicamente eso es lo que hace esta tabla respecto a lo que es, digamos, las tensiones por cada grúa en una maniobra en tandem con dos grúas. Es una tabla bastante práctica y muy útil para lo que es maniobras con dos grúas. Y repito, si se hacen maniobras con 3 o con 4, lo que vamos a hacer es simplemente ubicar los puntos de izaje y partir la carga en dos secciones, de manera que podamos hacer los cálculos de 2 en 2 para poder saber las tensiones por cada grúa en función a cómo hemos separado por secciones la carga. Y vamos a tener datos precisos ya en nuestro permiso de trabajo de izaje, ¿no? Porque esto al final es un permiso de trabajo de izaje, ¿correcto? Es un permiso de trabajo de izaje que me va a permitir a mí, miren, aquí me salió 73% como máximo
porcentaje de carga usado, que es el valor que está acá, y para lo que es la grúa 2 me sale también el 81%, que es el valor que está acá, ¿de acuerdo? Para la grúa puente, aquí está. Y este es el valor que va a ir en mi permiso de izaje como máxima carga, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo voy variando mis valores y ya no va a, lo único que va a variar va a ser el peso, la distribución de la fuerza 1 y la fuerza 2 en cada ángulo en el que yo esté verticalizando, pero estos porcentajes ya son fijos porque hace el cálculo extrayendo el mayor porcentaje de utilización, que es repito, el que va a ir en mis hojas o en mis permisos de izaje. Vamos a ver un segundo ejemplo. Aquí tenemos este es lo que están viendo en su pantalla, es un ejemplo de lo que se da en el curso. Aquí tenemos el montaje de un head free de molino bola, de una tapa delantera, de tapa de carga. Ok, vamos a ver sus datos. Aquí tenemos los datos. Es un head free, una tapa de 42.000 kilos, 42 toneladas, y se va a utilizar una grúa Liebherr. Se tiene disponible una grúa Liebherr de 350 toneladas y una telescópica RT 190 de 90 toneladas. Vamos a la tabla directamente. Aquí tenemos este ejemplo, ya con los datos completados. Es la misma tabla que acabamos de ver, o la misma hoja de cálculo. Entonces tenemos, es una tapa, también es un hemisferio de 42 toneladas. Aquí se escogió ya lo que es la verticalización. Automáticamente me sale 2 y el giro va a ser de 0,90. Tenemos las distancias hacia el centro de gravedad de cada una de las grúas, es 3 metros, ¿de acuerdo? 3 metros. Aquí en esta maniobra no se hizo esa precisión. Acá están los planos, no se hizo esa precisión, pero por el ancho que tiene, pues se determina que hay una distancia hacia el centro de gravedad de 3 metros desde cada punto de izaje, ¿no? Incluso esos valores son los que van a determinar los porcentajes, cómo se trabajó esta maniobra. Una es una grúa telescópica y la otra también, ¿no? La otra también es una grúa, perdón, estamos en otro ejemplo, aquí está. Tenemos entonces 3 metros a cada lado respecto a la distancia horizontal hacia el centro de gravedad, 0 respecto a la verticalización, y automáticamente cada grúa carga 21 toneladas, ¿no? Nos vamos moviendo 40 grados, 50 grados, y no hay variación. ¿Por qué no hay variación? Porque las distancias de cada punto de conexión de la carga o de los puntos de izaje hacia el centro de gravedad siempre son los mismos a cada lado. Por lo tanto, este valor no va a variar. No va a variar. ¿Cuándo hay variación? Cuando yo tengo una distancia menor, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, la grúa 2 que va a estar un poco más cerca a 1 metro, ahí sí automáticamente, miren cómo la grúa 2 es la que va a cargar más, y esa variación también se va a ver cuando se va moviendo la carga, ¿no? Se va moviendo y va variando, ¿de acuerdo? A 90 grados ya se quedó con toda la carga, ¿no? En 0 grados una carga 10 y la otra 31, y luego se mantiene esos valores debido a que no hay variación en los ejes Y, es decir, en las distancias verticales, ¿no? Si hubiera al menos una pequeña variación de 0.5, ahí sí miren cómo va variando automáticamente los valores de ambas cargas, ¿no? Ya en 70 grados prácticamente la grúa 2 se quedó con toda la carga, miren. ¿Se dan cuenta? Y la grúa 1 prácticamente está ya solo para equilibrar. En 60 grados todavía hay una pequeña carga aquí. Los valores de los aparejos, ya dijimos, se extraen de las tablas del plan de aparejamiento. La grúa de cola es la grúa 1. Los valores totales de sus aparejos y componentes de la grúa están acá. Esos valores se extraen hacia esta zona. Y tenemos el peso total por cada grúa. El radio, aquí tenemos la tabla que vimos hace un rato también de la RT 190. En este caso el radio va a ser de 25 pies, que viene a ser 7.5 metros convertido, ¿de acuerdo?
y tenemos una pluma de 87.5 67.5 pies, que viene a ser una pluma, vamos a ver aquí el valor, de 20.25 metros, ¿de acuerdo? Entonces ese valor no te lo pide acá la hoja, pero solamente el radio ya sabemos que su capacidad a ese cruce de pluma y radio va a ser de 63.000 libras, que viene a ser 29 toneladas. ¿Ok? Para saber ese valor simplemente voy a dividir 63.000 entre 2.2, que viene a ser las libras por kilo, y ahí me da 28.636, ¿no? 28.636. Aquí está 29 porque está redondeado, pero en realidad está ingresado como 28.636. ¿De acuerdo? Entonces tenemos para la otra grúa el valor de la grúa Liebherr de 350 toneladas. Tenemos su tabla. En este caso esta grúa va a tener que hacer un movimiento de radio, primero de 12, luego de 16, de acuerdo a la información que nos proporcionan aquí los planos, ¿no? Aquí miren, tenemos en el primer movimiento, que es el de volteo, aquí está la grúa, tenemos un radio de 12, y luego en el movimiento ya de lo que es, vamos a hacerlo más pequeño, plano de volteo y plano de montaje, cuando la Liebherr ya se queda con toda la carga, vamos a ver cuánto radio tiene. Aquí se puede apreciar 16 de radio. Y para la Terex, que solo interviene en la maniobra de volteo, tenemos el radio aquí de la Terex, de la grúa de 90, se puede ver aquí, de 7.5 metros, ¿no? Entonces esos son los valores que justamente están aquí, ¿no? En la tabla. Vamos a ver aquí. Aquí está, 7.5 y 16 metros. Las capacidades: 59 toneladas para la grúa número 2, aquí está, para 12 toneladas 76.5, y para 16 58.6, que aquí está redondeado a 59, ¿no? 58.6. Bueno, ¿por qué escojo el radio máximo? Porque es la menor capacidad que va a tener esta grúa. Entonces con esos valores yo tengo una utilización máxima de 40% para la grúa telescópica RT190 y de 76% para la grúa Liebherr. Aquí está, 40% y luego 76% para la grúa Liebherr. Entonces yo me voy moviendo aquí. Aquí era 0, recuerden, y aquí era 3. Estábamos así, y ambas grúas van a tener una capacidad máxima de 76%. 76% acá y 76% acá, que son los valores que van a ir en mi permiso de izaje. ¿Okay? Y vamos a ver si efectivamente coinciden con lo que está aquí como resultado. Vamos a ver. Aquí están las tablas, los valores. Entonces para la primera maniobra tenemos un total de, aquí está, 76% para la grúa Terex RT190, aquí abajo donde se ve el mouse, 76%, y luego cuando ya se queda con toda la carga, también 76% para la grúa LTM. Entonces esta tabla, como ustedes verán, me da ya prácticamente automáticamente esos valores, ¿no? Esos valores que son los que, repito, yo voy a poder colocar en mi permiso de izaje. Aquí abajo tengo la tensión dinámica, miren, en este caso, bueno, sale 0 porque estoy en 90 grados, pero vamos a ponerle un 80, y el máximo valor va a ser, la máxima variación en la tensión dinámica para la grúa RT190 va a ser 12%, y para la Liebherr 15%. 15 más 76, vamos a estar quizás en un máximo de 91%, ¿no? 76% más 15%. Y para lo que es en caso de tensiones dinámicas para la RT, tenemos 76 más 12, tenemos alrededor de 88%, ¿no? Entonces estamos dentro de todavía la tolerancia aceptable. Bien, eso es la explicación del cómo es que se completa esta tabla. Repito, es muy versátil, muy fácil de usar.
muy sencilla, y cualquier duda que tengan, por favor me lo hacen saber, o cualquier otra inquietud, gustoso de poder atenderlos por cualquier medio, principalmente por WhatsApp, para poder absolver alguna duda que tengan respecto a la funcionalidad de estas grúas y a la practicidad de la misma. Gracias y buenos días, nos vemos en otra oportunidad.